Ya de regreso en Código 7, muchas gracias por seguir con nosotros en este principio, en este inicio de fin de semana. Diputada, platicabas antes de irnos a la pausa precisamente sobre la participación de algunas empresas en los centros penitenciarios. Esta semana se da, inclusive tocamos desde el código anterior, Paulina, el tema de algunas mujeres privadas de su libertad que no les era reconocido una prestación por parte de una de las empresas, valga la redundancia, que prestaba los servicios al interior de la pila, específicamente Tractolam. A partir del tiempo que empiezan a trabajar, han construido un fondo de ahorro que después no se les quería reconocer aparentemente. Hay versiones, hay testimonios de las autoridades del mismo centro penitenciario donde se llega a un aparente acuerdo, prácticamente responsabiliza nada más a la empresa y dice, estaremos nosotros al pendiente, no actuarán, pero estarán al pendiente de que eso se cumpla. Y esta semana todavía dio más de qué hablar y mi compañera Rita Contreras tiene información reciente de lo mismo. El abogado de las personas privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social de La Pila, Joel Hernández Vázquez, señaló que la evasión en seguridad social fue una de las cosas que originó las primeras demandas laborales en contra de la empresa Tractolam SADCB. Había ya despidos al contentillo de los gerentes que enviaban ahí. Entonces, si de pronto a algún gerente no le gustaba que alguien tuviera que atender la visita de su abogado, alguna cuestión así, bueno, pues entonces la suspendían un par de días para que entendieran, ¿no? Entonces alguien sí dijo, oye, no, yo sí quiero demandar. Y están en todo su derecho de hacer esto. De hecho, creemos que es parte de la reinserción social, si me apuras, que la gente pueda entender que también tiene derechos, que estaban haciendo un trabajo para alguien más, para un tercero. El abogado dijo que es responsabilidad de los centros de reinserción social el promover el empleo y se está en buen momento para crear una reflexión jurídica y social para las internas. Una empresa que se está constituyendo en una clara violación de los derechos humanos de las mujeres, de los trabajadores y en general de las personas. Hernández Vázquez consideró que las demandas legítimas de las internas son valientes y es una situación histórica en México que puso al descubierto una serie de irregularidades en el tema comercial y de negocios que ocurre al interior del penal. Ellos dado la versión de que una empresa norteamericana los adquirió y que por esta razón ya no querían seguir participando en el centro penitenciario. Nos dimos a la tarea ya de indagar en el registro público de la propiedad y comercio. No hay tal compra de acciones de ninguna empresa norteamericana. Que el hecho de estas demandas legítimas, muy valientes además de estas mujeres, insisto, una cuestión histórica en México, hayan puesto al descubierto una serie de irregularidades en este tema comercial y de negocio que están sosteniendo adentro. El secretario general de Gobierno del Estado, Alejandro Leal Tobías, sostuvo que la empresa está en su derecho de retirarse del centro penitenciario, pero subrayó que también tiene la obligación de entregar a sus empleadas las prestaciones que por ley les corresponden. Informó que con el retiro de la empresa Tractolam suman 22 compañías las que han dejado de brindar trabajo a personas privadas de su libertad, con el argumento de ya no ser un negocio redituable. Pues ellos tienen la libertad de cerrar, pero sí tienen el compromiso legal de dar el fondo que tienen guardado, se lo tienen que entregar darle cumplimiento al convenio que tiene firmado la empresa con la Dirección de Prevención. El gobierno del Estado ha estado apoyando permanentemente a todos los internos, no nomás a ella, a todos, porque eran 180 trabajadores. O sea, hoy estamos hablando de una interna o de 2, 3, pero se está apoyando a todos para que se les dé cumplimiento. Siempre se ha dado cumplimiento en lo que se refiere al salario. Aquí lo que hay que ver es cómo se va a manejar el fondo que se guardó para cuando salgan y el fondo de reparación del daño. Las empresas que estuvieron en diferentes momentos al interior del Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila y ya no están son Alimentos con Idea SADCB, Aro Distribuidora de Seguridad Industrial, Artesanos Potosinos, Bicicletas Mercurio, Brocha Perfect, Cafetería El Pacífico, Cajas, Fletes y Empaques, Casa de Campos, Comisa, Equipos de Procesos Industriales EPI. Así como la empresa Grupo Dulcel, Grupo Industrial Arce, Grupo Textil Ledesma, Mochilas Academia, Mueblería Liliana, Panadería La Superior, Proveedora Salazar SADCB y Puestas del Sol, entre otras. Ahora solo las empresas Envases del Potosí SADCB,
Grupo Polinal y Surtiprax SADCB, comercializadora El Sardinero, seguirían dando trabajo a las personas privadas de su libertad. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Bueno, ahí está el punto de vista del representante legal, Paulina, de las mujeres privadas de su libertad en cuanto al derecho que tienen precisamente ellas por haber adquirido esta empresa, el compromiso con las mismas. El secretario general de Gobierno, escuchábamos que comentaba, bueno, la empresa podría retirarse en cualquier momento, como lo decida, pero tiene la obligación de entregar lo pactado. Independientemente de lo que pase, Miguel, diputada Beatriz y José Luis, me gustaría, bueno, si pudiéramos andar un poquito en hasta dónde se da una suspensión de derechos cuando una persona es privada de su libertad, porque sabemos que ya en cierto momento, independientemente de modificaciones que se han dado, bueno, se dice, una persona que está fuera y una persona que está dentro no va a tener la misma garantía. Incluso cuando es periodo de elecciones siempre viene una discusión en este tema, ¿no?, de cómo se va a abordar el asunto. Entonces, vaya, hay quienes han argumentado, y no por defender esa postura, que después se pelea mucho con los derechos humanos, que dicen, bueno, al momento que una persona que está al interior de una prisión, dicen, si tuviera la misma garantía que alguien que está en una empresa al exterior, bueno, lógicamente las compañías no tendrían un beneficio. Las compañías operan al interior de los penales, en este caso porque obtienen una ganancia, o le sacan ventaja, aunque suene terrible y aunque suene también esclavitud, porque es un asunto que incluso se ha abordado en otros países este asunto, y hay algunas normas que marcan lo que sería el trabajo comunitario, ¿no? Y que, bueno, que consiste, lo sabemos, en arreglar a lo mejor algunas carreteras o lijar ciertas tablas, etcétera, etcétera. Y el debate fuera de México es, eso es esclavitud moderna. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando aquí? Pero sí quisiera que se diera esa aclaración, la suspensión de derechos, vaya, ¿hasta dónde llega? A ver, Pau, cuando eres una persona privada de tu libertad, hay dos derechos que tú pierdes. Uno es el de votar y ser votado, y otro la libertad. Nada más. Nada más. No se puede pensar, como antes, que al momento de estar privado de tu libertad pierdes el derecho, por ejemplo, a la salud, a la higiene, a una alimentación digna, a la educación, a la propia seguridad. A la seguridad. No, y ello con independencia de lo que ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solamente para abordar el asunto laboral, ¿no? O sea, ¿cuál sería el alcance? Mira, en materia laboral, a ver, les cuento, hay una serie de empresas que han venido trabajando en La Pila, no solamente Tractolam, hay algunas otras que lo han mantenido el trabajo o lo han dejado. Justo a raíz de esta ley del 2016, esta nueva ley de ejecución penal, que de verdad es una maravilla, y que los invito a cualquier persona que desafortunadamente esté con un familiar o dentro de los centros de reclusión, a que lo lean, porque hay una serie de garantías que luego se desconocen, ¿no? Bueno, no es tanto de desamparados. No, para nada. Hay muchas garantías que esta ley ahora les da a las personas privadas de su libertad. Y en materia laboral, esta ley garantiza que se les dé el seguro social. O sea, digamos, el sueldo siempre está un poco más castigado. Sí, por la ganancia que exige la empresa. Ganan alrededor de 400 pesos por jornadas de 8 horas, o en algunos casos es a destajo. O sea, más generas, más ganas. Pero el fondo de ahorro, los días de descanso, se supone que tendrían todas las prestaciones que un trabajador. Días de descanso, evidentemente ellos no se pueden ir de vacaciones, pero se supone que se les mantiene el pago de esos días, aunque estén no sé, en el patio o en sus mismas celdas, pues, pero no trabajando. Aquí el asunto tiene que ver no con la empresa. Quien debe de garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad son los centros penitenciarios. Y en ese sentido, bueno, me queda claro que hubo dos cambios, uno que era urgente, que era el del director de La Pila,
del señor Montes, que no contaba con los requisitos que la ley obliga. Nadie más, ¿eh? La ley obliga, y así lo sostuvieron por espacio de un año, y salen con el pretexto de que lo corren por una foto donde sale con una niña sentada en las piernas. ¿Qué es más grave? Una niña sentada en las piernas, que no había mayor cosa, vestidos los dos y tal, o que no cumplas con un currículum que la ley te obliga. Claro, porque a fin de cuentas podría haberse filtrado esa gráfica, esa fotografía en alguna cuestión personal. Y eso es no su vida privada, y esto privada, no es a mí no me importa su vida privada. Pero lo demás, sí. Y luego, no sé a qué lleva una toma de decisiones desafortunadísima. Y se lo dije yo al secretario de Seguridad. Poca gente capaz tienes a tu alrededor y te deshaces de uno de ellos. Alfredo Vargas, que era el director de los centros penitenciarios. Y de verdad era un hombre bien comprometido con el tema y que me parece que no lo dejaron hacer todo lo que él podía. Y evidentemente a alguien estorbaba porque ya lo corrieron. ¿Y ustedes hasta dónde pueden llegar? Es decir, escuchamos de comparecencias, ahorita estamos en un periodo de comparecencias y sabemos que al menos son ciertos titulares, no son personajes que ya están marcados, ya tienen todo un calendario. José Luis ha estado acudiendo, de hecho muy atento, pero ¿habría manera de que hubiera un diálogo y especialmente público? No, bueno, evidentemente la posibilidad está el próximo lunes. No sé, recuerdo a las 9 o a las 11, pero a las 9. A las 9 de la mañana tendremos la visita del secretario de Seguridad. Jaime Ernesto Pineda Arteaga. Pero de quien está en el frente del penal. Digo, una cosa es el que está hasta arriba de solamente convocaron a los titulares. Pero al final del día, él es el encargado. Jefe, ¿no? Él tiene que tener perfectamente el conocimiento de qué pasa dentro de cada uno de los penales. Y si no, bueno, puede llevar a quien sea necesario para que le ayude con la información, porque es válido, ¿no? Es muy complicado tener como toda la película, y aquí la prueba, yo vengo con mi acordeón para poder traer los datos muy precisos. Totalmente válido. El secretario Pineda podrá tener la asistencia de los especialistas en y ahí está, Betty, esa oportunidad, compañeros, Betty, de poder rendir cuentas, de poder externar cuál es la idea de trabajo, cuál es la estrategia, qué es lo que se está realmente haciendo al interior de los centros penitenciarios en San Luis Potosí, y si algo se identifica que no va por buen camino, bueno, también habrá que la estrategia poderla modificar para beneficio de todos. Pues Betty, vamos a ir a una pausa, compañeros, vamos a ir a una pausa y entramos ya a la recta final de nuestro Código 7 con las conclusiones de este interesante tema, que sé que da para muchísimo más, pero nuestro tiempo se está agotando. Una pausa, regresamos.